El tema de este sermón es, ¿qué es la fe? ¿Y cómo se obtiene? Por Charles J. Spurgeon. Esta es la primera parte del sermón predicado la mañana del domingo 17 de julio de 1881. En esta sección el predicador nos advierte de dos puntos críticos al hablar de la fe, que son la sencillez de la fe y lo difícil de explicarla. Aquí obtendremos las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los tres componentes de la fe? ¿Cuál es el centro del blanco hacia el que apunta la fe? ¿Qué debemos conocer por sobre cualquier otra cosa para potenciar nuestra fe? Materiales contenidos en www.spurgeon.com.mx. Traducidos y leídos por Alan Román. Número 1609. En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres. Su encabezado es, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. ¿Qué es la fe? ¿Por qué es escogida la fe como el canal de bendición? ¿Cómo se obtiene y cómo se aumenta la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es esta fe respecto a la cual se dice, por gracia sois salvos por medio de la fe? Hay muchas descripciones de la fe, pero casi todas las definiciones que me he encontrado me han hecho entenderla menos de lo que la entendía antes de verlas. Cuando un hombre leyó el capítulo dijo que lo embrollaría, y es muy probable que lo hiciera, aunque lo que quiso decir es que lo expondría. Así también, hermanos, podríamos explicar la fe de una manera que nadie la entendiera. Yo espero no ser culpable de ese yerro. La fe es la cosa más sencilla, y tal vez, en razón de su sencillez, sea la cosa más difícil de explicar. ¿Qué es la fe? Se compone de tres elementos: conocimiento, creencia y confianza. El conocimiento es lo primero. Los teólogos de la Iglesia de Roma sostienen que un hombre puede creer lo que no conoce. Tal vez un católico romano pueda hacerlo, pero yo no. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Yo necesito ser informado de un hecho antes de poder creerlo. Yo creo en esto, yo creo en aquello, pero yo no puedo decir que creo en una gran cantidad de cosas de las cuales ni siquiera me he enterado. La fe es por el oír. Primero tenemos que oír para poder saber qué es lo que se ha de creer. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Un mínimo de conocimiento es esencial para la fe, de ahí la importancia de obtener conocimiento. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Fue la palabra del profeta antiguo y es todavía la palabra del Evangelio. Escudriñen las Escrituras y aprendan la enseñanza del Espíritu Santo respecto a Cristo y a su salvación. Busquen conocer a Dios, que es galardonador de los que le buscan, que les dé espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Conozcan el Evangelio, sepan cuáles son las buenas nuevas, cómo hablan de un perdón inmerecido y de un cambio de corazón, de una adopción en la familia de Dios y de un sinnúmero de otras bendiciones. Conozcan a Dios, conozcan su Evangelio y conozcan especialmente a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, unido a nosotros por su naturaleza humana y unido a Dios por ser divino y siendo por ello capaz de actuar como mediador entre Dios y el hombre,
capaz de poner sus manos sobre ambos y ser el enlace entre el pecador y el juez de toda la tierra. Esfuércense por conocer más y más de Cristo. Habiendo transcurrido más de 20 años después de su conversión, Pablo les dice a los filipenses que deseaba conocer a Cristo. Y pueden estar seguros de que entre más conozcamos de Jesús, más desearemos conocer de Él, y así aumentará nuestra fe en Él. Procuren conocer especialmente la doctrina del sacrificio de Cristo, pues ese es el centro del blanco al cual apunta la fe. Este es el punto al que la fe salvadora se adhiere principalmente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Sepan que Él fue hecho una maldición por nosotros, como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Sorban profundamente la doctrina de la obra sustitutiva de Cristo, pues ahí está el más dulce consuelo posible para los culpables hijos de los hombres, puesto que el Señor por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, la fe empieza con el conocimiento. De aquí el valor de ser enseñados en la verdad divina, pues conocer a Cristo es la vida eterna. La mente prosigue a creer que estas cosas son verdaderas. El alma cree que hay un Dios y que oye los clamores de los corazones sinceros, que el Evangelio viene de Dios, que la justificación por fe es la gran verdad que Dios ha revelado por su Espíritu en estos últimos días más claramente que antes. Luego el corazón cree que Jesús es cierta y verdaderamente nuestro Dios y Salvador, el Redentor de los hombres, el profeta, el sacerdote y el Rey de su pueblo. Amados oyentes, yo oro pidiendo que ustedes puedan llegar a esto de inmediato. Crean firmemente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, que su sacrificio es entera y plenamente aceptado por Dios a nombre del hombre, de tal manera que el que cree en Jesús no es condenado. Hasta este punto han progresado hacia la fe, y se requiere un ingrediente más para completarla, que es la confianza. Entréguense al Dios misericordioso, depositen su confianza en el Evangelio de gracia, confíen su alma al Salvador que murió, pero que ahora vive, laven sus pecados en la sangre expiatoria, acepten su perfecta justicia y todo estará bien. La confianza es la sangre de la vida de la fe. No hay fe salvadora sin ella. Los puritanos solían explicar la fe mediante la palabra reclinación. Ya saben lo que quiere decir eso. Ustedes ven que me apoyo sobre esta barandilla y que presiono con todo mi peso contra ella. Apóyense en Cristo de esta manera. Sería una mejor ilustración todavía que me estirara en toda mi longitud y que me acostara sobre una roca echándome sobre ella. Acuéstense sobre Cristo, arrójense sobre Él, descansen en Él, entréguense a Él. Habiendo hecho eso, habrán ejercitado la fe salvadora. La fe no es algo ciego, pues la fe comienza con el conocimiento. No es algo especulativo, pues la fe cree en hechos de los cuales está segura. No es algo impráctico y soñador, pues la fe confía y apuesta su destino a la verdad de la revelación.
La fe lo apuesta todo a la verdad de Dios. Apuesta no es una palabra placentera para ser usada, pero el poeta la empleó y sugiere mi significado. Apuesten a Él, apuéstenlo todo, que no intervenga ninguna otra confianza. Esa es una manera de describir lo que es la fe. Me pregunto si ya la he embrollado.